autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestro culto de oración de este domingo, y la invitación es que hagamos una oración delante de nuestro Dios. Oremos por favor, hermanos. Padre Santísimo, gracias Dios mío te damos porque nos permites tener un culto más, mi Dios. Nuestro ruego sigue siendo, Dios eterno, que esto muy pronto sea posible, Señor Dios mío, ya físicamente. Creemos, Señor Dios mío, que no puede tardar más esto, Señor Dios, no se puede prolongar más tiempo, pero sabemos que los tiempos están en tus manos, Señor. Tú sabes el deseo de nuestro corazón, lo ponemos en tus manos. Pero mientras tanto, Dios eterno, en este momento rogamos porque este culto sea de bendición para todos aquellos, Señor, que podamos verlo, podamos escucharlo, Señor. Rogamos por tu dirección para cada uno de los que participan en este programa, y rogamos, Dios eterno, que tu nombre siga siendo glorificado ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias. Dios les bendiga, hermano. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas. Pues que el Señor les bendiga, y le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que pues nos extrañamos, que ya nos queremos ver, abrazar, saludarnos, pero hay que aguantarnos un poquito más, hermanos. Esto, bueno, personalmente pienso que ya está por acabarse, ¿verdad? Hay que tener la certeza de que aunque sea aquí en nuestras casas o en la iglesia, la palabra de Dios es trascendente para nosotros y para muchísimas personas más.
Entonces, pues espero que disfruten y que sea de mucha bendición este culto para ustedes. Y pues bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una lectura bíblica en Salmos 8. La palabra de Dios dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. El himno que vamos a entonar ahora, hermanos, porque vamos a cantar, yo lo invito a que lo cante en voz fuerte, que lo escuchen los vecinos o la gente que va pasando. Es una alabanza que debe de ser cantada así, ¿verdad? Es un himno precioso, cantado desde que se compuso en todos los tiempos, hermanos, hasta por cantantes famosos como Elvis Presley, y cantado en ceremonias y en muchas reuniones, hermano. No se diga, ¿verdad?, en el culto público de alabanza al Señor. Así es de que póngase en sus pies, hermanos, busque por ahí su himnario, o acuérdese de la letra, cuán grande es Él. Y vamos a cantar con gozo este himno, hermanos, por favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande es nuestro Señor. Alégrese en Él, hermanos. Grande es su gracia, grande es su amor, grande es todo Él. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a entonar con gozo, hermanos, este himno, un himno clásico que nos invita a animarnos, nos invita a luchar, nos invita al esfuerzo en el Señor. Nos invita a la firmeza y a la valentía, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria dada a Cristo, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Qué hermoso himno, hermanos. Firmes y adelante. A continuación, haremos una lectura bíblica en Lucas 4, del 14 al 24. La palabra del Señor dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha levantado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, llegó la hora de escuchar, de meditar en la palabra del Señor. Tengamos esta reflexión en el Evangelio según Lucas, capítulo 4. Ya leímos durante el programa. Ahora vamos a repasar los versículos 16 hasta el 22. 16 al 22. Lucas 4, 16 al 22. Oramos y luego tendremos la lectura de la palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, nos ponemos bajo tu dirección, Señor, cobijados, Señor, por tu gracia, por tu amor, por la sabiduría que solamente tú puedes darnos para poder exponer y poder recibir esta palabra. Señor, que sea Jesús glorificado en todo, que tu palabra sea la que dé claridad, la que sobresalga, Señor, y que nosotros podamos entender aquello que es para nuestro provecho. Bendice a todos los que escuchan, en cualquier lugar que están, Señor, esta meditación en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sí leamos. Dice: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Después del nacimiento de Jesús, hermanos, después de su bautismo y la tentación en el desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás con tentaciones muy humanas, lo cual nos confirma, ¿verdad? Aún la tentación de Jesús, hermanos, es una confirmación de la encarnación de Dios. Porque en la tentación de Jesús podemos ver nosotros precisamente esa persona, podemos ver esas dos naturalezas, ¿verdad? El hombre, esto es, la naturaleza natural, la naturaleza humana, que es tentado, al cual el enemigo se dirige para hacerle tropezar, para hacerle caer, pero también la naturaleza perfecta que solamente aquel que es Dios, que es uno con Dios, puede tener, de soportar completamente toda tentación, salir triunfante sobre esto. Después de la tentación, viene este
este evento. Es el principio del ministerio de Jesús. Si nosotros leemos los subtítulos en el capítulo 4 de Lucas, esa es el orden. Desde el capítulo 3, versículo 21, estamos con los subtítulos, ¿verdad? El bautismo de Jesús. Luego nos hace una narración de la genealogía de Jesús. En el capítulo 4 empieza con la tentación de Jesús. Después vendrá Jesús principia su ministerio. Y ahora estamos Jesús en Nazaret. Y vamos a ver en qué forma el Señor empieza su ministerio. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret donde se había criado, y un día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Hace tiempo veíamos este tema. Cómo aún nuestro Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, había hecho como parte de su costumbre la asistencia a una sinagoga. El día de reposo, hermanos, se reunían los varones judíos en la sinagoga para aprender, para escuchar acerca de los escritos del Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Jesús, hermanos, tenía mucho que enseñar y Jesús estaba también aprendiendo. Y toma esta buena costumbre que nos debe dejar a nosotros los cristianos de este tiempo, hermanos, una gran enseñanza. No somos ni siquiera, hermanos, parecidos a nuestro Señor. Distamos mucho, estamos muy lejos de serlo, pero encontramos en el Señor esta buena costumbre que ustedes y yo hacemos bien en seguir. Acudir no a una sinagoga porque no somos judíos, pero sí acudir a un lugar en el que se nos enseña, en lo que se nos predica, en el que se nos cuida espiritualmente, y podemos encontrarnos con personas que practicamos una fe común. Podemos ser alentados, podemos ser exhortados, podemos ser incluso escuchados, ¿verdad? En momentos de dolor. Aquí tenemos una gran enseñanza que, aunque no es el tema de hoy, aquí aparece como acostumbra, como era su costumbre, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Es muy interesante, hermanos, que se haya levantado a leer, porque, bueno, usted ha de pensar, bueno, cualquiera se puede levantar a leer, no en una sinagoga. Para levantarse a leer en una sinagoga era necesario que los que estaban ahí, entre ellos el ministro de la sinagoga y algunos otros, lo tuvieran a usted precisamente como una persona apta. Que lo reconocieran, ¿verdad? Como un expositor, como un maestro, como alguien que podía de alguna manera clara, de una manera muy objetiva, enseñar algo. Esto es, leer una parte del Antiguo Testamento y explicarla a los presentes. Estaban interesados a ver qué Jesús podía enseñarles. De ahí, ¿verdad?, que lo distinguieron, invitándolo a leer. Cuando llegaba un maestro de alguna otra ciudad, cuando llegaba un predicador, un expositor, se le distinguía de esta manera, ¿verdad? Prestándole el libro para que él dirigiera la lectura e incluso alguna disertación sobre lo que estaba leyendo. Se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo creo que cuando el Señor Jesús leyó estas palabras, que nosotros las podemos encontrar, hermanos, en el capítulo 61 de Isaías, exactamente tal y cual las pronunció. Los asistentes a la sinagoga esperaban que hubiera pues alguna disertación sobre los tiempos antiguos, sobre el profeta Isaías, sobre cautividades, sobre gobiernos opresores, sobre sufrimiento del pueblo de Israel, sobre libertad del pueblo de Israel. No esperaban lo que Jesús les dijo. Cuando él acabado de leer, no tuvo una gran explicación, no tuvo toda una disertación, no desarrolló un gran sermón. No explicó palabra por palabra o estuvo horas, ¿verdad? Ahí, que hubiera sido interesante haberlo escuchado, horas, ¿verdad? Hablando, sino que la palabra del Señor dice en el versículo 20, enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó.
El pararse a leer era una señal de respeto. Ellos tomaban el rollo, ¿verdad? Era muy difícil sentarse, porque no eran libros, hermanos, era un rollo, ¿verdad? Pero también por respeto, ellos se paraban a leer. Las lecturas se hacían parados, pero la explicación se hacían sentados, hermanos. La gente estaba parada, pero el maestro estaba sentado. Eso implicaba autoridad. Esto hablaba, ¿verdad?, de que la persona era un dignatario de la palabra. Entonces, la palabra del Señor, la Biblia, nos dice que se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ha leído Isaías, ha hablado del ungido, ha hablado de la labor, del trabajo, del ministerio del ungido. ¿Qué nos va a decir? A ver, vamos, pongan atención. Dice, todos los ojos estaban puestos en él. Aquí viene un gran mensaje, aquí viene una gran explicación, aquí viene un desarrollo tal vez histórico, teológico o doctrinal. Aquí viene una gran enseñanza y todos los ojos de ellos, cuando él se sienta, todos lo van siguiendo, los ojos están puestos en él. Y les dijo solamente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ellos bien sabían, hermanos, que la lectura en Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, se refiere al liberador de Israel, al Mesías. Hay una palabra ahí. Dice el primer, en este caso, el primer versículo de Isaías 61, en este caso, el versículo 18, me ha ungido. Esto es, me ha separado, me ha apartado. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Escuche este mensaje trinitario. El Espíritu de Jehová, del Padre, está sobre mí, está sobre el Hijo. Y me ha ungido, me ha apartado, me ha enviado. Soy el apartado, soy el enviado. Y cuando Jehová aparta a alguien y lo envía, también, hermanos, junto con esa santificación de ponerlo ahí y junto con esa labor que va a desempeñar, el Señor equipa a aquellos que ha llamado para el trabajo. Dicen por ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado cómo entendemos este dicho, que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Cuando el Señor Jesús pues dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está haciendo una gran declaración, pero cuando dice, me ha ungido, ellos tienen que entender que Dios lo ha apartado, ellos tienen que entender que Dios lo ha enviado, que Dios lo ha equipado. Voy a usar un verbo que no existe tal vez, hermano. Dios lo ha cristificado. ¿Qué quiere decir Cristo? Cuando decimos el Cristo, ¿qué queremos decir? ¿Sí? El apartado, el enviado, el escogido de Dios. En otras palabras, les está diciendo, yo soy el Cristo. Una de las cosas que nos es muy necesario ahora entender, hermanos, ¿con quién tratamos cuando decimos Jesús? Una de las cosas que nos haría mucha falta entender en estos momentos es ¿a qué nos referimos? ¿De qué hablamos? ¿Qué debemos de pensar, de sentir? ¿De qué se debe de llenar nuestro corazón cuando decimos la palabra Cristo? Cuando decimos la palabra Cristo, estamos diciendo la palabra a aquel que Dios apartó, aquel que Dios envió para nosotros, aquel al que el Señor equipó con una misión especial. Entendamos pues que cuando de Cristo hablamos de aquel hombrecito, ¿verdad?, que nació en Belén, pero creció y que venía a cumplir un ministerio especial y venía a cumplir un ministerio especial a favor de nosotros. De nada nos sirve entender solamente a Jesús como un buen maestro, porque lo que usted y yo necesitamos, sí, es ser bien enseñados, sí, es ser bien formados, bien educados, pero de nada nos serviría tener toda la información, toda aquella
educación que Jesús nos puede dar como un buen maestro si no lo tenemos como el enviado de Dios a la cruz? El enviado de Dios al sacrificio. El enviado de Dios a la muerte, al martirio. Entonces Jesús se está presentando como tal persona, como aquel del que habló el profeta, como aquel que está equipado por Dios, como aquel que está enviado por Dios, como aquel que ha sido separado, preparado por Dios. Todavía no pecaba el hombre. La Biblia habla de Jesús como el Cordero de Dios apartado antes de la fundación del mundo. Todavía no pecaba el hombre y Dios en su conocimiento había apartado al Hijo para venir a pagar por los pecados de la humanidad. Pero aparte, hermanos, de este primer punto de quién es Jesús, no lo tengamos solamente como un buen maestro, no lo tengamos solamente como un milagrero. Eso es, hermanos, rebajar la persona de Jesús. No solamente como un hombre poderoso, tengámoslo como lo que dijo ser, y ahorita vamos a ver en este texto. Porque es importante ver la misión que Jesús, el ungido, el apartado de Dios, tenía. Pero al entrar en la misión, en el encargo, en el ministerio de Jesús, quiero entrar por el lado del objeto, de su unción. Tenemos un Sansón al que Dios, ¿verdad?, ungió, al que Dios le dio el poder en el espíritu para vencer ejércitos enteros. La regó, no hablemos de eso ahorita. ¿Sí? Tenemos un Salomón al que el Señor le dio sabiduría y la oportunidad de enriquecerse. Tendremos a algún Moisés al que Dios le dio el poder para desatar las plagas sobre Faraón y liberar al pueblo israelita de Egipto. Y a veces nosotros nos equivocamos terriblemente al no apreciar lo que vamos a apreciar ahorita, hermanos, en cuanto a la misión de Jesús. Y quiero que entendamos la misión de Jesús, el por qué y el para qué fue enviado a través de una lista de personas. Y quiero que junto conmigo vea en el versículo 18, me ha ungido para darle buenas noticias. ¿A quién? Y empezamos a desarrollar, hermanos, una lista de gente en dolor, de gente fracasada, de gente carente de muchas cosas, de gente agobiada, de personas tristes. Qué hermoso es leer este versículo o estos versículos y darnos cuenta cuál fue el enfoque, esto es, cuál era el objeto del amor de Dios y cuál era la causa por la que Jesús viene. No viene, hermanos, a caminar por el agua y que le aplaudamos y lo admiremos. No viene a hacer milagros y que lo reconozcamos como el hombre más poderoso que ha existido. No viene a ser un exorcista que se la pasa por ahí corriendo a los demonios y liberando a aquellos que estaban endemoniados. Su enfoque es muy claro y él se los dice porque Isaías ya lo había mencionado, a quién venía, por quiénes venía, quiénes le interesaban, en quiénes estaba pensando, quiénes estaban en su corazón, cuál era el enfoque, el objeto de su amor, el objeto de sus obras, y era el ser humano. ¿Por qué el ser humano? Porque él lo describe al ser humano de esta manera. Versículo 18, los pobres. Y habla de pobres de lana y habla de pobres en espíritu, porque usted puede tener mucho dinero, pero una pobreza espiritual terrible. No solamente habla de pobres, fíjese después de que dice buenas nuevas a los pobres, vamos a ver primero los grupos. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
Muchas son las cosas que quebrantan nuestro corazón. Problemas familiares, problemas morales, problemas sociales, enfermedades, problemas terribles en la salud, incomprensión, abandono. Me gustaría que algún día usted me acompañara y pudiéramos ir a una casa de retiro, una casa de ancianos, para que vea que nuestros abuelitos ahí, hermanos, pueden subestimar el hambre o el frío. Claro que les cala, claro que los castiga, claro que les duele. El insomnio, lo capotean, lo torean muy bien. La diabetes, la hipertensión, lo que aqueja a sus cuerpos, hermanos. Las situaciones de artritis, el no poder subir un escalón, el no poder mover, algunos de ellos su propio andador o su bastón, pueden sortearlo, pero hay algo que les duele sobremanera, que les quebranta su corazón. La enfermedad, dijo la Madre Teresa, del siglo XX. Ahora también del siglo XXI, y hasta que el Señor venga, yo creo que si ustedes y yo no hacemos nada, esa enfermedad seguirá pegando. Hace 8 meses publicaba yo algo. Nosotros nos estamos volviendo locos porque estamos encerrados por el COVID. Nuestros abuelos ya estaban encerrados. Quisiéramos ir a galerías. Hay abuelos que no saben qué es galerías. Quisiéramos ir al parque. Ya no se acuerdan cómo es el parque. Están quebrantados en su corazón. Pobres, quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos, cautivos. ¿Cautivos de qué? De muchísimas cosas, hermanos. Muchas veces la gente menosprecia a las personas que tienen una adicción y no se ha dado cuenta que muchos de ellos son realmente cautivos de esta adicción. Lloran, hermanos, lloran, se deprimen, sufren, porque verdaderamente muchos de ellos han intentado dejar esta adicción y no han podido, los tiene agarrados, son cautivos. A lo mejor usted es cautivo del chisme, a lo mejor usted es cautivo de la pornografía, a lo mejor usted es cautivo de un mal humor, a lo mejor usted es cautivo de la depresión. No necesita ser un pecado, también son emociones, son situaciones. A lo mejor usted es cautivo, ¿verdad? Del miedo, de la angustia, de muchas otras cosas. Jesús nos está diciendo que somos el enfoque de su obra, nos está diciendo que le interesamos a Dios, nos está diciendo que el corazón de Dios y el corazón de Él está enfocado en nosotros porque somos pobres, está enfocado en nosotros porque estamos quebrantados de corazón, está enfocado en nosotros porque estamos cautivos, está enfocado en nosotros porque somos ciegos. Metemos la pata, la regamos, hacemos las cosas como si no nos fijáramos las implicaciones, las consecuencias que pueden traer nuestros hechos. No vemos muchas veces qué hay delante de nuestra nariz. Trabajé con europeos y me di cuenta, una vez hubo una discusión entre dos franceses. En las discusiones entre mexicanos se dicen muchas cosas muy feas, agresiones, malas palabras, groserías. Y entraron en un pleito, dos franceses. Y se decían cosas que en francés yo creo que eran groserías, pero pues nomás se decían. Y no pasaba de una discusión, ¿verdad? De lejecitos y apuntarse y decirse cosas. Y de repente, uno de ellos le dice algo al otro y le hace una señal. No, digo, para nosotros no implicaría nada, ¿verdad? ¿Sí? Le hace una señal. ¿Qué es esto? Lo señala y le dice, y el otro se le viene, tuvieron que separarlo, ya estuvo, no, calmados. Y luego le pregunté a una persona, le dije, ¿por qué se enojó? Dice, pues porque lo ofendió. Digo, pues ya tiene rato ofendiéndose. Sí, dijo, pero esa señal, le dije, ¿y qué quiere decir esa señal? Es una forma de decirle que es un tonto, que no puede ver más allá de su nariz.
Muchas veces nosotros hacemos tonterías porque no vemos más allá de nuestra nariz. Una mala inversión, que no nos fijamos que no debemos haberla hecho. Una ofensa a la familia. Muchas cosas, hermanos, por nuestra ceguera espiritual. Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Nos ha hablado de ciegos, cautivos, quebrantados de corazón y pobres. Ahora nos habla de oprimidos. Y debemos entender que cuando el corazón del hombre cae en uno de estos estados, o cuando la condición nuestra ha estado atrás, anteriormente, hoy, o llega a estar mañana o pasado mañana en una de esta condición, Dios ya envió a Jesús. Dios ya envió a Jesús para operar precisamente porque Él sabe cómo nos sentimos. ¿Y cómo sanar a un quebrantado de corazón? ¿Y cómo liberar a un cautivo de lo que dijimos, verdad? De sus depresiones, de su pecado, de su sentimiento de fracaso. ¿Cómo regresarle la vista a alguien que no quiere ver, que camina como ciego, que no ve más allá de su nariz? ¿Cómo sanar a un quebrantado de corazón? ¿Cómo sanar a un pobre? Dice el versículo 19, y entiéndalo. A predicar el año agradable del Señor por medio de la predicación cristiana. Alguien me dijo una vez, pastor, necesito una ayuda, estoy teniendo muchos problemas en mi familia, yo quiero platicar con usted, me puede recibir, encantado de recibirlo. Dijo, pero no quiero que me hable ni de la Biblia, ni de Dios, ni de la religión, ni de la iglesia. Le dije, entonces déjeme, le recomiendo un psicólogo o un médico, alguien. Ellos no le van a hablar de nada de eso. Dice, ¿usted no me puede ayudar sin mencionar nada de eso? Le dije, no. Porque yo soy de los que creen que el quebrantado de corazón, el ciego, el cautivo, el oprimido, va a ser liberado por la predicación del año agradable del Señor. Esto es el jubileo, la predicación de la esperanza cristiana. Aquel momento en el que nadie le debe nada a Dios, aquel momento en el que todo mal es echado afuera, aquella esperanza en un futuro en el que todo va a estar bien, porque el que va a provocar que todo esté bien y el que nos va a sacar de esto y nos ha sacado de esto aquí y después para la eternidad es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque fue ungido por Dios, porque fue apartado por Dios, porque fue enviado por Dios, porque fue habilitado por Dios y porque está enfocado en usted y en mí que pasamos este tipo de circunstancias. La predicación cristiana no es algo que usted puede desdeñar y dejar afuera. Mucha gente está sufriendo porque piensa que ha rechazado al pastor. ¿Cómo alega ese pastor? Piensa que ha rechazado a la iglesia cristiana llena de hipócritas, llena de pecadores, pero ha rechazado a Jesús. Si quiere rechazarme a mí, no pierde nada. Pero si rechaza a Jesús y a su palabra, seguirá pobre, seguirá ciego, seguirá cautivo, seguirá necesitado del Señor. Y les dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¿Y saben qué? No lo van a creer. Y me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y sí, cuando Jesús les ha dicho esto, hermanos, lo primero que dijeron muchos, ¿no es el hijo del carpintero? Es el Hijo de Dios. No es el hijo de José, el que hace sillas y mesas.
No, les acaba de decir que es el ungido de Dios, les acaba de decir que es la solución a todos sus problemas, les acaba de decir que pueden poner toda su esperanza y todo dolor en Él y pueden descansar en Él. Les acaba de decir que ha venido a ocuparse de los problemas de ellos, a darles paz, a liberarlos, a darles visión, a abrazarlos porque tienen el corazón quebrantado y lo más que pueden realizar algunos de ellos, lo más que pueden entender es el carpintero. Jesús es el Cristo, enviado por usted y por mí, porque lo necesitamos. Y Dios sabe que lo necesitamos. Clame a Él. Si usted está dentro de esta lista, clame a Él si se siente quebrantado de corazón, se siente ciego, se siente pobre, se siente cautivo. Porque termino mencionando las acciones que Jesús viene a realizar en nuestra vida. A los pobres, darles buenas noticias. A los quebrantados de corazón, sanarlos. A los cautivos, anunciarles su libertad. A los oprimidos, ponerlos en libertad. Y a todos, predicarles la salvación, el año bueno del Señor, la relación con Dios, la vida eterna. Jesús lo está buscando. Porque sabe que usted lo necesita. Jesús le está hablando a su corazón porque sabe que usted tiene una necesidad inmensa de Él en su interior. Jesús lo está buscando porque sabe que usted sufre y no encuentra salida. Cuando Dios mandó a Jesús al mundo, estaba pensando en usted. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Cada uno de nosotros es como si fuera único para Dios. Y por eso mandó a Jesús. ¿Qué hará usted con el Cristo, con el ungido, con el enviado, con el apartado de Dios? Dirá, es el hijo del carpintero. O dirá, lo necesito. Y honrará a Dios porque ha mandado a Jesús a usted y a morir por usted y a resucitar por usted y lo enviará algún día a llevarnos al cielo. Quiero orar por usted. Si usted sabe que necesita a Jesús, dígale, Señor, si soy pobre. O dígale si estoy ciego o si soy cautivo. Sea sincero con usted mismo. A mí no me va a decir nada, no me va a escribir un mensaje. Dígale, Señor, quién es, cómo se siente. Dele gracias a Dios por haber pensado en usted desde la eternidad, de haber mandado a Jesús a liberarlo, a darle vista, a darle libertad, a darle buenas noticias. Entre en el año agradable del Señor, en esta dinámica donde usted se puede sentir abrazado, acompañado, lleno de Dios, perdonado y con esperanza de un futuro precioso. Dígale a Dios, te necesito porque he pecado y necesito tu perdón. Creo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Creo que el Cristo al que tú enviaste murió en mi lugar en la cruz. Creo que resucitó y creo que Él puede perdonarme y cambiar mi vida. Señor, acepto mi culpa, pido perdón. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y te pido la fuerza para vivir, Señor, como un hijo tuyo. Gracias por darnos tanto en Jesús. Gracias por tanto amor. Acéptame como tu hijo. Quiero vivir así. En Cristo Jesús. Amén. Estamos para servirle. Podemos platicar con usted, ahondar sobre este tema, pero no lo vamos a hacer fuera de la palabra, fuera de lo que creemos, porque no tenemos otro medio, otro remedio, otra forma. Jesús le ama y está pensando en usted. Dios los bendiga. Vamos a continuar con este culto y estamos a sus órdenes para aconsejarle, para hablar con usted, para escucharle. Solamente póngase en contacto con nosotros. El Señor le bendiga ricamente. Hasta pronto.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la oración final y vamos a darle gracias al Señor porque podemos escuchar su palabra a través de nuestro hermano Francisco. Cómo extrañamos, la verdad, reunirnos en el templo, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque podemos tener libertad y alabarle y glorificar su santo nombre con los cantos, con las lecturas, con las oraciones. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Vamos a despedirnos en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite pues escuchar su palabra a través del internet, de YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, alabamos tu santo y glorioso nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, mi Dios, porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que fue expuesta en esta mañana por mi hermano Francisco, Señor. Síguele bendiciendo, Señor, sigue derramando de tu sabiduría, Señor, en su vida, mi Dios, y que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y mi Dios, que tú te sigas manifestando a través de los cultos, Señor, que son expuestos, Señor, en las redes sociales, mi Dios. Te pedimos, Señor, tu bendición para esta semana que empieza, Señor, que tú guíes nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque eres un Dios poderoso, un Dios que nos ama y nos cuida en todo momento, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Te pedimos que nos despidas en esta mañana con gozo, Señor, y que tú estés con nosotros durante el resto de esta semana, mi Dios. Gracias por todo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana a través de estos medios. Dios les bendiga. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas